Hola, buenas noches. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Como sabemos, hay una gran preocupación en los países de Europa y en los Estados Unidos por la proximidad entre Rusia y China. Esta proximidad está creando un gran bloque euroasiático que en el terreno geopolítico pues supone muchos quebraderos de cabeza para el llamado Occidente colectivo. Y esta es una de las razones por las que Donald Trump quiere terminar con la guerra de Ucrania y entablar relaciones normales con la Federación Rusa para de algún modo interferir en estas buenas relaciones entre China y Rusia. Hubo una época en la que China y Rusia estuvieron al borde de provocar la Tercera Guerra Mundial a causa de los enfrentamientos y las diferencias que hubo entre ellas. Digamos que los desacuerdos, los desencuentros entre China y Rusia empezaron después de la muerte de Stalin en 1953 y de la llegada al poder en la Unión Soviética de Nikita Khrushchev. Khrushchev empezó una campaña de desestalinización que, entre otras cosas, implicaba intentar abrir nuevas relaciones de amistad con los países occidentales. Esto fue lo que él llamó la coexistencia pacífica. Esto a China, cuyo líder supremo era Mao Zedong, no le gustó. China era un país comunista, sí, pero había una gran diferencia con los demás países del llamado bloque comunista, que fundamentalmente eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países de Europa del Este que el Ejército Rojo había conquistado luchando contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La situación de China era diferente. China en gran parte había sido ocupada por el ejército japonés y los chinos habían vencido a los japoneses por sus propios esfuerzos, excepto en los meses finales de la guerra, cuando, más bien las semanas finales, cuando los rusos invadieron Manchuria y terminaron con el poder japonés en China. Por otra parte, a diferencia de Rusia, donde era un país en el que existía una clase obrera numerosa y políticamente bien organizada, China era un país de mayoría campesina y Mao Zedong pues había desarrollado una versión del socialismo específica para China. La Unión Soviética quería mantener la hegemonía ideológica sobre todos los países comunistas. Y esto se puso de manifiesto sobre todo en 1968, cuando tuvo lugar la llamada Primavera de Praga, donde en Checoslovaquia hubo un movimiento que quería implantar, según decían, un socialismo de rostro humano. Y Leonidas Brezhnev
que era en aquel momento el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, pues decidió invadir Checoslovaquia y restaurar el orden anterior. Y a esto le llamó la doctrina Brezhnev, que decía que la Unión Soviética tenía derecho a impedir cualquier desviación de los países del bloque del este de la doctrina oficial, que por supuesto era dictada por la Unión Soviética. Una de las polémicas que tenía China con Rusia se refería al trazado de las fronteras entre los dos países. Estas fronteras habían sido fijadas en el año 1860 en la conferencia de Pekín, tras la derrota china en las llamadas guerras del opio, en las que Rusia no combatió, pero sí que se presentó en la conferencia de paz para tomar parte en el reparto del botín. Y entonces la Rusia zarista firmó un tratado con el Imperio Qing por el que los chinos perdieron grandes extensiones de territorio que consideraban suyos. En la historiografía china, el siglo XIX se conoce como el siglo de las humillaciones. Y los tratados firmados con potencias extranjeras en aquella época se conocen como los tratados desiguales, firmados tras perder una guerra o tras sufrir una amenaza grave. Mao había pedido a la Unión Soviética que reconociese que estos tratados eran injustos. La Unión Soviética pues se negó a hacerlo porque entre reconocer que yo no soy el legítimo propietario de este vaso, sino que lo he adquirido por malas artes, y verme obligado a devolvérselo a su propietario, pues hay una distancia muy corta. En lo que respecta al extremo oriente de Rusia, la zona ya cercana al Pacífico y a Corea, la frontera entre chinos y rusos había sido trazada en el río Ussuri. Pero el río Ussuri está salpicado por islas, por numerosas islas. Y según la práctica común en estos casos, se traza una línea en mitad del curso del río. Y las islas son del país que está más cercano a ellas. Pero los soviéticos interpretaban las cosas de otra manera. Decían que la conferencia de Pekín dejaba claro que la frontera era la orilla china, es decir, que el río y todo lo que hubiese en el río pertenecía a los rusos. Después de lo ocurrido en Checoslovaquia y de la formulación de la doctrina Brezhnev, Mao pensó que a Brezhnev podría ocurrírsele invadir también China para obligarla a seguir la línea comunista ortodoxa marcada por Moscú. Y entonces decidió adelantarse, darle un aviso a los soviéticos de que con China no se jugaba y que China estaba dispuesta a defender su soberanía y su independencia.
y como la mejor defensa es un buen ataque, decidió atacar a los soviéticos en una de estas islas, en el río Ussuri, la isla Damansky. En marzo de 1969, la isla no estaba ocupada por ninguno de los bandos, pero los guardias fronterizos soviéticos pues hacían patrullas frecuentemente en la isla. Los chinos que conocían esta práctica pues prepararon una emboscada y un día pues atacaron a los guardias fronterizos soviéticos. Hubo unas decenas de bajas por cada bando y los guardias solicitaron ayuda y entonces llegó un batallón de infantería motorizada para expulsar a los chinos de la isla. Este batallón contaba con armamento pesado. Tenía varios tanques T-62, vehículos blindados BTR de transporte de personal y sistemas lanzacohetes Grad, es decir, artillería pesada. Los chinos, digamos que las fuentes sobre este incidente son pocas y no están muy claras, pero yo no he hallado ninguna referencia de que los chinos empleasen otro armamento pesado que morteros de gran calibre, eso sí, y ametralladoras. Los combates duraron varios días y los rusos perdieron varios vehículos blindados y tanques. Uno de estos fue capturado por los chinos y ahora se exhibe en el Museo del Ejército de Pekín. Los líderes de la Unión Soviética, el jefe de Estado Brezhnev y el primer ministro Kosygin, pues se alarmaron mucho porque ellos sabían de lo que era capaz el ejército chino. Lo habían visto en Corea y en la guerra contra la India en 1962. Y no tenían mucha confianza en poder defender Siberia de un ataque del ejército chino, empleando cientos de miles de hombres y tácticas de infiltración, como las que también les resultaron en Corea. Entonces, parece ser que consultaron a los Estados Unidos sobre cuál sería su reacción si empleasen armas atómicas contra los chinos. Y los Estados Unidos, a su vez, les dijeron a los chinos que los soviéticos los habían consultado en ese sentido. En este momento los chinos se alarmaron, porque desde 1966 los chinos tenían bombas atómicas, pero por supuesto en cantidad muy inferior a los rusos. Y sus sistemas de lanzamiento para estas bombas eran muy deficientes. Finalmente, después de meses de no querer coger el teléfono a los soviéticos,
El primer ministro de China, Zhou Enlai, aceptó hablar con Kosygin. Y en el mes de septiembre se acordó un alto el fuego. Tal vez los rusos nunca tuvieron intención de usar armas atómicas, sino que esta consulta con los estadounidenses se hizo para que las noticias llegasen a los chinos y se tranquilizasen un poco y poner fin de esta forma al conflicto. Las fronteras definitivas entre China y Rusia en la región del Ussuri solo se trazaron en 1991, en víspera ya de la desaparición de la Unión Soviética. Hay que aclarar, sin embargo, que aunque esta batalla del Ussuri fue bastante seria y había un evidente peligro de escalada, la ruptura entre China y Rusia nunca fue total. Y una de las muchas pruebas es que en la guerra de Vietnam, chinos y rusos colaboraron estrechamente con Vietnam del Norte y ninguno trató de obstaculizar la ayuda que prestaba el otro. Los suministros rusos podían cruzar China hasta Vietnam sin ningún problema. La otra prueba es que un par de años después de los incidentes del Ussuri, cuando China fue admitida, la República Popular China fue admitida en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, pues la Unión Soviética votó a favor. Pero esta es ya otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Muchas gracias por haberme escuchado. Les agradezco su atención. Si les ha gustado este vídeo, denle al botón me gusta. Y si no se han suscrito todavía a mi canal, pues les agradezco que lo hagan. Hasta la vista.